¿Qué tal? Mi nombre es Juan David y este video es para la clase de electrónica de potencia. A continuación voy a explicar cómo es que se miden estos valores, cómo se calculan para este circuito y para tres más. En este caso tenemos la fuente de voltaje que está de este lado, son 8 volts y nos pide determinar el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia y la corriente en la resistencia. En el caso del voltaje del diodo, tenemos que nos muestra que es un diodo de silicio, lo cual quiere decir que el voltaje con el cual apertura es de 0.7 volts. En este caso, como son 8 volts, quiere decir que sí logra aperturarlo. Entonces, el momento de que este voltaje pase por aquí, el voltaje que va a tener el diodo son esos 0.7 volts que se muestran, que es el valor con el cual atraviesa el diodo, con el cual es necesario abrir. Para el caso del voltaje de la resistencia, usamos estos cálculos a través de la ley de Kirchhoff, que a través de esta malla se pone el 8 volts en forma negativa, se le suman los 0.7 volts del voltaje del diodo y el voltaje de la resistencia, todo se iguala a 0, y despejando tenemos que son 8 volts menos los 0.7, que es la caída que muestra en esta forma, y aquí nos muestra que el voltaje de la resistencia que pasa por aquí son 7.3 volts. Y por último, la corriente de la resistencia lo determinamos a través de la ley de Ohm, que es intensidad igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso tomamos el voltaje, que son 7.3 volts, la resistencia, que son 2.2 kilo ohms, y nos da como resultado 3.3181. En este caso no tengo el multímetro para poderlo hacer de forma física, pero en la simulación veremos que los valores que arroja son muy cercanos o muy reales a los que se midieron. Para el caso de este circuito, aquí nos muestra que el voltaje de la fuente es de 0.5 volts, lo cual nos indica otra vez que es un diodo de silicio y su grado de apertura es 0.7 volts, por lo cual no alcanza a aperturar a lograr que pase el voltaje a través del diodo. Esto significa que el diodo aquí simplemente se comporta como un interruptor y se queda de forma abierta. Así no logra pasar el voltaje. Quiere decir que está el diodo apagado, tal y como dice aquí. En este caso, el voltaje del diodo, la parte que llega aquí, pues simplemente son 0.5 volts, que son los que llegan hasta aquí. Y repito, no logra aperturarlo. En el caso del voltaje de la resistencia, que es el que se mostraría de esta manera, queda en ceros debido a lo que se demuestra. Como el diodo funciona como un interruptor y queda abierto, no logra pasar el voltaje, por lo cual el voltaje en la resistencia es de 0. Y la corriente de igual manera queda en ceros debido a que no pasa el voltaje, por lo cual la corriente del diodo también queda en ceros. Para el caso de este circuito, tenemos que la fuente es de 12 volts, un primer diodo de silicio y otro segundo diodo de germanio, y posteriormente una resistencia de 5.6 kilo ohms. Aquí en este circuito realizamos igual el análisis por medio de la malla. Tenemos que son unos 12 volts porque entra de la parte negativa, los 0.7 volts del diodo de silicio, 0.3 volts que es el valor con el cual apertura el diodo de germanio, más la corriente de la resistencia por la resistencia, el valor de la resistencia, todo igualado a 0. Si despejamos, nos queda que la corriente de la resistencia es igual a 12 volts menos 0.7 menos 0.3 sobre 5.6. Todo esto nos queda como 12 menos 1 sobre 5.6 y nos da un resultado ya en miliamperes de 1.9642. Aquí tenemos. De esta manera, el voltaje que se muestra aquí
en este punto, que es el que pasa por la resistencia, queda igual 12 volts menos 0.7 menos 0.3 es igual a 11 volts. Es el que queda por este punto y que igual entra por la resistencia. Y el voltaje del diodo 2 lo manejamos como 12 volts menos los 0.7 del diodo de silicio, lo cual queda en 11.3. En la simulación, en las capturas, igualmente se verá. Ahora tenemos este circuito y si observamos el primer diodo está polarizado de manera directa, positivo y después negativo. Sin embargo, el segundo está polarizado de manera indirecta. Primero hacemos el signo positivo y después el negativo. Esto nos interpreta que los diodos se encuentran de esta manera. El primero está cerrado, pero me está permitiendo el paso del voltaje. Sin embargo, el segundo, como está polarizado de manera inversa, queda de forma abierta y funciona como un interruptor que no deja pasar. Por lo tanto, la corriente en el circuito y en sus componentes es de 0, que nos da respuesta a lo primero que se nos pide, la corriente del diodo. Posteriormente, el voltaje en el diodo 2 es de 12 volts. ¿Esto por qué? Esto debido a que el segundo diodo está abierto, lo cual se puede interpretar que estamos midiendo de forma directa la fuente de 12 volts. Entonces el voltaje a través de aquí es de 12 volts. Y el voltaje en esta parte, que es con que llega la resistencia, se calcularía de la siguiente manera: 0.50, que es la corriente, por la resistencia, que es 5.6, lo cual nos daría el voltaje que se encuentra en este punto. Sin embargo, 0 por cualquier número sigue siendo 0, lo cual nos da que el voltaje en este punto y para la resistencia es de 0 ohms.